Hola, sean bienvenidos a Matemática entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto más de Aprendo en Casa, esta vez del curso de comunicación para el tercer año de secundaria, del programa que fue transmitido el día lunes 15 de junio. El tema correspondiente a la semana 11 es Conocemos la vida y obra de Ricardo Palma. Inicialmente dentro del programa nos propusieron 3 preguntas a las cuales nosotros debemos dar respuesta. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que Ricardo Palma se dedicara de lleno a la escritura de sus tradiciones? La segunda pregunta, ¿qué papel crees que tuvo Ricardo Palma en la construcción de la literatura peruana? La tercera pregunta, ¿cuál consideras que fue su labor más importante? Pero antes de resolver estas preguntas, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Dentro del programa podemos rescatar algunas ideas importantes, como por ejemplo, se dijo que Ricardo Palma nació en Lima en el año 1833. Ricardo Palma es un ser privilegiado que va a ver todo el nacimiento caótico de nuestra historia republicana. Él estudió en el Convitorio de San Carlos y fue allí que conoció a su amigo Carlos Augusto Salaverry. Ambos conforman la generación romántica del Perú. Y precisamente nacieron en la década de 1830. El romanticismo surge como un mecanismo de oposición a la razón y es un movimiento nacionalista que pone énfasis en las tradiciones y este aspecto caracteriza la obra de Ricardo Palma. Y ahora vamos con la solución de la primera pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que Ricardo Palma se dedicara de lleno a la escritura de sus tradiciones? Antes de responder esa pregunta debemos ponernos en contexto y debemos decir que Palma combinó su pasión de poeta con la actividad de periodista, pero también durante casi 10 años estuvo al servicio de la Marina como contador. Además de eso, Ricardo Palma hizo convivir sus actividades con la política. Ayudó a José Gálvez Egusquiza, héroe del combate del 2 de mayo, y estuvo presente en la Torre La Merced el día del bombardeo. El segundo personaje político que lo cautivó fue el coronel José Balta y Montero. Palma fue su secretario personal y llegó a ser senador de Loreto. Sin embargo, cuando Palma supo del asesinato de José Balta, Palma desistió de incursionar en la política e inició de lleno su producción literaria haciendo poesías y redactando artículos periodísticos. Y precisamente este párrafo que está resaltado vendría a ser la respuesta más concreta de la pregunta número 1. Solución de la pregunta número 2. ¿Qué papel crees que tuvo Ricardo Palma en la construcción de la literatura peruana? Primero, en el programa se dijo o se hizo mención de lo que era una tradición. La tradición es un relato que tomaba como base un hecho histórico, pero que es adornado con una ficción literaria para hacerla asequible a todos y para rescatar nuestra identidad. ¿Qué es lo importante en este punto? Que Ricardo Palma se da cuenta de que el pueblo peruano carecía de una identidad propia, lo que llamamos la identidad nacional, que es el sentido de pertenencia a la tierra que nos ha visto nacer y crecer. Palma defiende la identidad del peruano a través de sus obras. Y asimismo es el más grande forjador de peruanidad que tuvimos en el siglo XIX. Y otra vez he resaltado las partes más concretas respecto a lo que podría ser la solución de la pregunta planteada. Continuando con la pregunta número 2, él comenzó publicando sus tradiciones en periódicos. En 1872, Ricardo Palma publicó su trabajo más importante bajo el título de Tradiciones. Pasada la guerra con Chile, decide hacer una selección final de sus tradiciones que van a ser publicadas de forma completa en 1893. En ese mismo año publica su obra Cumbre en 4 volúmenes. Su principal contribución
a las letras peruanas e hispanoamericanas fueron sus tradiciones. Vamos con la solución de la pregunta número 3. ¿Cuál consideras que fue su labor más importante? Un aspecto importante es su función como reconstructor de la Biblioteca Nacional, que fue afectada por la guerra con Chile. La Biblioteca Nacional, universidades y otras instituciones fueron saqueadas. En octubre de 1883 se firmó la paz y se inició con la reconstrucción de nuestra memoria nacional. Así se le encomendó a Ricardo Palma reconstruir la Biblioteca Nacional y lo nombraron director de la misma. Miguel Iglesias, presidente por aquel entonces, apeló a su patriotismo para que en nombre del Perú, Ricardo Palma pudiera comenzar a pedir libros, ganándose así el apelativo de El Bibliotecario Mendigo, el cual pudo reunir cerca de 30.000 libros. Siguiendo con la pregunta y resaltando otros datos importantes, debemos decir que Palma estuvo en su gestión durante 28 años, los cuales dedicó a nutrir las colecciones de la Biblioteca Nacional. Ricardo Palma falleció el 6 de octubre de 1919. En 1949, dos de sus hijas metieron a la Biblioteca Nacional la colección personal de Ricardo Palma. En el año 2018, se declararon patrimonio cultural a 8 escritos autógrafos de Palma, los que constituyen bienes con relevancia para el Perú. Su trascendencia es comparable a la del Inca Garcilaso en el siglo XVI o Mario Vargas Llosa en la actualidad. Y finalmente tenemos el reto Aprendo en Casa, el cual consiste en leer por lo menos 2 tradiciones y elegir una para elaborar una historieta. Y aquí, por ejemplo, te presento una historieta, una imagen de historieta que encontré en internet. Sin embargo, no me ha sido posible ubicar la fuente con exactitud. La primera historieta trata sobre Don Dimas de la Tijereta. Esta tradición nos narra la historia del escribano Dimas, que era ya un señor de edad, un anciano, el cual tenía una obsesión amorosa con una jovenzuela llamada Visitación. Para poder ganar su amor, él siempre trataba de complacerle en todo, ofrecerle sortijas, joyas. Sin embargo, un día de esos, ya cansado Don Dimas de esa situación, sobre todo de lo beneficioso que resultaba ser para la jovencita, se dijo él en expresión a voz alta: venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio del amor de esa caprichosa criatura. Y así, al terminar de decir esas palabras, es que llega ante él el demonio Lilith, el cual le ofrece un contrato para poder llevar a cabo ese anhelo que él tenía con la muchacha Visitación. Y posteriormente su deseo surte efecto. Pero luego llega el momento en el que el diablo viene a cobrar su recompensa. Y es que, como habían dicho en la expresión, Don Dimas había dicho: venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla, pues ellos estaban diciendo: qué curioso humano que menosprecie su alma y le dice almilla. Y entonces el diablo pensaba pues que Don Dimas le iba a dar su alma en cambio. Sin embargo, el día que ya surte efecto el contrato al vencimiento, entonces él viene a reclamar la recompensa. El diablo Lilith le pide a Don Dimas que le entregue su almilla. Y grande fue su sorpresa al descubrir que el escribano Don Dimas lo que le entrega más bien es una prenda. Entonces el diablo Lilith se queda sorprendido, desentendido. Y luego Don Dimas le dice pues que la almilla es eso, es una prenda en realidad. Y así, con unas cuantas palabras más, terminaría lo que es esa tradición. Yo solamente te estoy contando algunos aspectos relevantes. Y la segunda tradición expresada en historieta vendría a ser Cartacanta. Más o menos, a grosso modo, el nombre de Cartacanta surge del hecho de que por aquel entonces, en época en la cual se trasladaban las misivas, es decir, las cartas de un lugar a otro, y que para cumplir ese fin utilizaban generalmente a los indios, a los indígenas, estos pensaban que las cartas escondían
una verdad mítica o que era más bien unos espíritus en sí mismos los cuales eran capaces de ver cómo eran las cosas a su alrededor. Entonces, si podemos leer un poco lo que es esa historieta, vamos a comprender más o menos cómo sería la historia. Y dice que en una parte del camino, los dos indios indígenas mitayos que estaban transportando las cartas se ponen a descansar y ya pues el camino era largo y tenían hambre. Justamente estaban transportando además de una carta unos cajones con melones. Entonces los dos indios conversan y le dicen: conviene igualar las cargas porque tú llevas 4 y yo 5 y el amo va a sospechar. Bien pensado, dice el otro indio. Ya para esto ellos habían comido un melón y surge la idea de igualar las cargas, es decir, comerse otro segundo melón, para que, digamos, nadie sospeche nada de los melones que están faltando. Ahí para ello, cada vez que ellos se atrevían a comer uno de los melones, agarraban las cartas y las escondían para que las cartas no pudieran ver lo que ellos estaban realizando. Pero cuando ellos llegan ante el remitente para entregarle el encargo, la carta junto con los cajones de melones, grande su sorpresa porque el patrón se da cuenta de que en la carta dice expresamente que le han enviado 10 melones y allí pues solamente había recibido 8 melones, es decir, faltaban 2. Por eso dice: ladronzuelos, el mayordomo me envió 10 melones y aquí faltan 2. Bueno, pues los indios decían: 8 nomás, tai. Y él a su vez replicaba, el patrón replicaba: la carta dice que son 10, ustedes se comieron 2 en el camino. Ea, que les den de una docena de palos a estos. Y así pues, luego de haber recibido una paliza, los dos indios se ponen a conversar entre ellos. Y uno le dice al otro: ¿lo ves, hermano? Carta canta. Y pues el patrón les dice: sí, bribones, y cuidado con otra, que ya saben que carta canta. Y con eso hemos querido darte algunas ideas para que puedas desarrollar lo que son las historietas de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. En este caso recuerda que tú solo debes elegir una de ellas. En realidad las tradiciones no son textos largos, entonces tú puedes leerlos en un corto tiempo. Y así hemos resuelto este reto. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides suscribirte, darle like a nuestro contenido tanto en YouTube como en Facebook y comentar. Nos vemos en la edición de un próximo video.